¿Cómo están, amigos? Bendecidos con toda bendición. Te saluda el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esto es en el partido de Hurlingham. Y le damos gracias a Dios por poder compartir este tiempo de aprendizaje, este tiempo de enseñanza, este tiempo que podemos apartar para Dios y poder aprender de su palabra, ¿no? Poder aprender, absorber todas las promesas de Dios y poder verlas realizadas en nuestra vida, poder ver cumplidas las promesas de Dios. Y estamos en un tiempo en donde estamos aprendiendo a separar bien los pactos. Por muchos años la iglesia tradicional o religiosa mezcló los pactos de Dios, los pactos que Dios hizo con el hombre, con la humanidad. ¿Y qué es un pacto? Un pacto es un trato de Dios con el hombre y es un tiempo en donde Dios utiliza para hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, está el pacto que Dios hizo con Noé, ¿no? Muy conocido. El pacto que Dios hace con Noé es para Dios prometerle a Noé que no iba a destruir más el mundo de esa misma manera, que era por medio de agua, ¿no? No iba a atacar más a la humanidad, a la naturaleza de esa misma manera, ¿no? De esa forma. Que Dios... ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces Dios utiliza pactos para tener un tiempo especial con el hombre o con la humanidad, con los seres humanos. Y Dios utiliza los pactos para entrar en un nuevo tiempo, ¿sí? No en una temporada, sino en un nuevo tiempo, ¿no? Y por muchos años la iglesia tradicional o religiosa, podemos decir, mezcló los pactos y ahora estamos aprendiendo a separar bien los pactos, separar bien los tiempos de Dios con el ser humano, con el hombre, con la humanidad. Y esto es muy importante porque depende cómo tú creas en el pacto que estás viviendo, es en el tiempo que tú vas a vivir, ¿no? Para algunos puede decir no darle importancia, no darle valor, pero esto es muy importante. El pacto de la ley era un pacto con condición, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Y el pacto de la ley, ¿sí? Es el pacto que Dios hizo en el monte Sinaí y lo hizo con Moisés y su pueblo en ese tiempo. Pero el pacto de la ley se podía invalidar. Decí conmigo, el pacto de la ley se podía invalidar, ¿sí? Y tú puedes decir, ¿cómo puede ser eso, Pastor Javier? ¿Cómo que el pacto de la ley se podía invalidar? Sí, cuando tú cometías un error, tan solo un error, por más mínimo que sea, ya se invalidaba el pacto de Dios, ¿sí? Ya quedaba nulo el pacto. Con tan solo cometer un error, quedaba nulo todo lo bueno que tú habías hecho, ¿no? Como daba el ejemplo el otro día un pastor de la Gracia, ¿no? Javier Tosto daba un ejemplo, decía de que uno hacía 10 cosas bien, pero en un error, sí, es así. Por más que tú venías haciendo las cosas bien, pero con un error invalidabas todo el pacto de la ley, invalidabas todas las promesas de Dios. Estamos dando el ejemplo de que el pacto de la ley se podía invalidar. Tú puedes decir, ¿cómo puede ser esto, Pastor Javier? Con tan solo un error
tú invalidabas el pacto de la ley, porque el pacto de la ley era un pacto con condiciones o condicional, ¿sí? Esto tenía que ver con los 10 mandamientos, ¿no? Y con las ordenanzas y los estatutos que Dios le había dado a Moisés, ¿no? Y si el hombre cometía un error, invalidaba todo el pacto, ¿sí? Quedaba nulo el pacto. Con tan solo un error invalidaba, como decía que aquel hermano, ¿no? Javier Tosto decía, el pastor Javier Tosto decía, por más que tú hayas hecho 10 cosas bien, con un solo error, sí es así, con un solo error invalidabas todas las promesas de Dios. Está en Deuteronomio 28 y 29, ¿sí? Están todas las bendiciones que te perseguían, te alcanzaban y te sucedían, ¿sí? Que era bueno, pero con tan solo un error venían todas las... se volvía como en contra, ¿no? Se volvía en contra, ¿no? Con tan solo un error quedaba nulo, quedaba anulada la bendición de Dios. Pero diga conmigo, no pasa así con el pacto de la gracia. El pacto de la gracia, gracias a Dios, es un pacto de amor, es un pacto incondicional y es un pacto que Dios hizo por medio de Jesucristo. Dios hizo ese pacto con nosotros y es un pacto mucho mejor y con mejores promesas, ¿no? Y que las promesas se pueden cumplir en tu vida y es un pacto que ni tú ni yo lo podemos invalidar. Por más que tú cometas una tontería, un error, no lo vas a poder invalidar, porque el pacto que Dios hizo, el nuevo pacto que Dios hizo, lo hizo por medio de Jesucristo, lo hizo por medio del sacrificio de Cristo. Y lo hizo una vez y para siempre, ¿no? O sea, aquí estamos dando el ejemplo de la diferencia del pacto de la ley y el pacto de la gracia. Y muchos dicen, ¿y yo para qué quiero, pastor, separar los pactos? ¿O yo para qué quiero, pastor, conocer los pactos? A mí no me interesa. Pero si tú no separas los pactos, los tiempos de Dios, tú vas a vivir hoy en un tiempo incorrecto. Yo me acuerdo cuando nuestro pastor Leo Argarañaz estuvo aquí en Buenos Aires, me acuerdo en una oportunidad, íbamos por la autopista y íbamos en un vehículo y vemos que pasa un Falcon, ¿no? Un auto viejo. Y él dice, wow, ese auto es de otra época. Sí, es de otra época, es de la época del 70. Los Ford Falcon se usaban los usaban los patrulleros, ¿no? Los policías. Y es de otra época. Y la verdad que en el Evangelio sucede lo mismo. Si tú hoy no separas bien los pactos, no separas los tiempos de Dios, puede ser que en lo espiritual estés andando como en un vehículo incorrecto. Estés andando como en carreta o en un Ford Falcon, ¿no? Estás usando algo antiguo, muy antiguo, ¿no? Lo mismo dábamos el ejemplo que sucedía con las oraciones, ¿no? Si nosotros creemos que Dios se va a mover por un sacrificio que nosotros hagamos, o como oremos, o cómo nos paremos aquí en el púlpito, o cómo nos vestimos, estaríamos fritos, ¿no? Como le decimos acá en Buenos Aires, ¿no? Estaríamos al horno, ¿no? Pero Dios no se maneja de esa manera. Dios se mueve solamente por pactos, ¿no? Y por eso es muy bueno aprender a separar los pactos. Recuerden que estamos en la enseñanza, la justicia de Dios, y hoy quiero terminar con este tema. La verdad que yo no conocía la justicia de Dios, ignoraba completamente. Y ignorar no es un pecado que es tan cruel como matar a alguien, ¿no? Pero la ignorancia produce en ti algo que no puedes, sin el conocimiento correcto no tienes los beneficios, ¿no?
no conoce los beneficios, ¿no? Como cuando uno va, qué sé yo, a un restaurante y hay promociones de repente y uno no sabe, ignora y dice, wow, yo no sabía que esto venía con postre, no sabía que esto venía con un café. Yo siempre me senté aquí en este lugar, pedí el menú, comí lo mismo, pero no sabía que venía con postre, por ejemplo, ¿no? Entonces, los beneficios de Dios, y Dios quiere que tú vivas bien, que estés bien, saludable, que estés fortalecido, ¿no? En el espíritu también, que estés fortalecido espiritualmente, ¿no? Y que estés con todas las capacidades que Dios te dio, ¿no? Y recuerden lo que decía Pablo, ¿no? Nosotros no militamos en la carne, ¿no? No militamos en la carne, ¿no? Las cosas con las que Dios nos equipó van mucho más allá de la carne, ¿no? Sino que son espirituales, ¿no? Pero para todo esto tenemos que conocer la palabra de Dios. Bueno, quiero ir al tema, a la palabra de Dios del día de hoy, que está en Romanos capítulo 10, versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, ¿no? Luego dice, porque el fin de la ley es Cristo. Esto quiere decir que la ley terminó, ¿sí? O la ley llegó hasta la cruz de Cristo. Diga conmigo, la ley finalizó. Podemos decir, la ley finalizó en la cruz de Cristo, ¿no? Algunos dicen que se cumplió toda la ley en Cristo, ¿no? Que Él cumplió toda la ley y que por eso es el fin de la ley y comienza un nuevo tiempo, ¿no? Que es el nuevo pacto de la gracia, ¿no? Y este tema, ignorando, ¿no? Ignorar no es un pecado, como dije recién, de que tú hayas cometido un crimen, ¿no? Pero te perjudica a ti en desconocer los beneficios del nuevo pacto de la gracia. Como dije antes, tú puedes estar viviendo en un tiempo incorrecto, ¿no? Haciendo largas plegarias o oraciones interminables, ¿no? Largos ruegos y sintiéndote mal, diciendo Dios, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios, si yo hice un sacrificio o yo hice un pacto en una iglesia y Dios no me respondió? Yo conocí gente que dio 10.000 pesos argentinos, que es algo así como $300, y hice un pacto con Dios, ¿no? La gente cree que puede hacer pacto con Dios por ignorancia, ¿no? Porque aquí dice, en el libro de Romanos, lo leímos recién, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Cristo es la justicia de Dios aquí en la tierra. Cristo es el cumplimiento de la justicia de Dios aquí en la tierra. Y voy a dar un repaso cortito, ¿no? Que hemos dado estos domingos, 2 domingos atrás, de que dimos de que Cristo fue el que hizo la justicia de Dios, ¿no? Para nosotros, ¿no? Aquí en la tierra. Porque si no, Dios sería un Dios injusto, ¿no? Que solamente con un error tú quedas despojado de los beneficios de Dios. Ya Dios es malo, ¿no? Ya Dios, como muchos creen, ¿no? Todavía muchos creen eso, de que Dios es malo, no me respondió, o será que yo estoy mal, ¿no? Y viene toda esta confusión, ¿no? La persona se empieza a sentir mal por dentro. ¿Será que yo estoy en pecado porque no recibo la sanidad o la prosperidad o no recibo el empleo que espero, ¿no? Yo oré, ayuné y no estoy recibiendo, no estoy viendo los beneficios de Dios, y por eso ignorando, ¿no? Ignorando es no sabiendo de que tú estás viviendo como en otra época, ¿no? Es lo mismo que hoy salgamos a la calle de compras y vayamos vestidos como la época de los 80, ¿no? A mí me gusta mucho la música de los 80, de los 90, me gusta la música disco, ¿no? Me gusta la música disco, pero yo no, viste, vos hablás con un joven y no podés, tenés que hablar de la música que se escucha hoy, ¿no? Hoy en día, ¿no? Entonces, como que si yo me visto, si yo estoy
de esa manera todo el día voy a estar fuera de lugar, ¿no? Me acuerdo que había un programa que lo ponían a Franchella en blanco y negro, ¿no? Y él estaba con vestido de esa época, ¿no? Entonces lo mismo pasa en el Evangelio, ¿no? Tú puedes estar hoy en santidad, como le dicen, ¿no? Que ellos se guardan para Dios y que esto que el otro, pero puedes estar viviendo en un tiempo incorrecto, ¿no? Y la justicia de Dios se hizo aquí, se cumplió aquí en la tierra por medio de Cristo, ¿no? La justicia de Dios vino por medio de Jesucristo, ¿no? Y Él es nuestra justicia, ¿no? Entonces, si nosotros creemos correctamente, ya no vamos a estar pensando, ay, ¿por qué no recibo la salud o la prosperidad o lo que fuese, ¿no? Que tú estés esperando que venga, sino que ya sucedió. Ahora lo que yo tengo que hacer es creer correctamente, ¿no? Creer, poner mi mente, alinear al tiempo correcto, ¿no? Al tiempo que estamos viviendo hoy en día. Estamos en el nuevo pacto de la gracia. Y quiero concluir hoy con este tema, la justicia de Dios, y para poder comenzar el próximo domingo con la nueva serie que le dimos por llamar Siervos de la Justicia, ¿no? Siervos de la Justicia. Vamos a comenzar con el tema Siervos de la Justicia a partir del próximo domingo y queremos concluir con este tema, ¿no? También tengo unos versículos más en Romanos 6:22 para dar un adelanto al tema que vamos a dar próximo domingo. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, por vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna, ¿no? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿no? Por medio de Cristo, somos libertados, somos libres del pecado, de la maldición de la tierra también, somos libertados de todas las maldiciones y ahora hechos siervos de la justicia de Dios. Esto es lo que quiero que se te grabe en la mente, que si tú recibes el Evangelio de la gracia, si tú recibes el Evangelio correcto, solo de esa manera puedes ser siervo de la justicia de Dios, porque vas a estar predicando la justicia de Dios que se cumplió en Cristo, que es Cristo mismo. Cristo mismo es la justicia de Dios aquí en la tierra. Y hemos dado estos domingos anteriores, hemos enseñado acerca de la justicia de Dios, ¿no? Por muchos años los creyentes, ¿no? Podemos decir, los cristianos, han buscado la justicia de Dios de diferente manera, ¿no? Con ayunos, con guerra espiritual, otro haciendo pacto con dinero, bueno, diferentes formas, porque la gente quería que Dios haga justicia divina. ¿Recuerdan? Señor, quiero justicia divina, y creían que la justicia de Dios era que, no sé, que un ladrón pague por lo que hizo, que tal persona que cometió un pecado, vamos a poner adulterio, pague por lo que hizo, ¿no? Y así diferentes pecados, que la persona pague con una enfermedad cruel por lo que hizo, ¿no? Entonces los cristianos, los evangélicos, los creyentes creían que esa era la justicia de Dios, que Dios atacaba a las personas, y Dios no está para eso, Dios no usa el tiempo para eso. La justicia de Dios se cumplió, vino aquí en la tierra, Cristo, Jesús, la palabra de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y fue hasta la cruz, hizo el sacrificio
para dejarnos delante de Dios puros, perfectos, sin mancha, para que nosotros tengamos la relación con Dios, ¿no? Como hijos de Dios, como siervos de la justicia de Dios, ¿no? Y poder predicar este evangelio. Por muchos años me pregunté, Señor, ¿cómo puede ser que tú vengas a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha, ¿no? Sin pecado, si en las iglesias hay divorcios, hay pleitos, rencores, hay divisiones, se dividen, hay diferentes cosas y no hay ninguna iglesia justa, ¿no? Podemos decir, ¿no? No hay ningún pastor que sea santo, ¿no? Entonces, hoy por hoy entiendo que la justicia de Dios, que solo por medio de Cristo podemos presentarnos delante de Dios como justos, como perfectos, como esa iglesia que Cristo va a venir a buscar, ¿no? Y solamente de esta manera estar en el tiempo correcto, bajo el pacto correcto, te coloca en esa posición de siervos de Dios, de hijos de Dios, de herederos de todas las promesas de Dios. Solamente estar bajo el pacto de la gracia de Dios te coloca bajo la justicia de Dios, ¿no? Y por muchos años nos enseñaron que Dios era un juez cruel, que Dios atacaba con enfermedades a la gente, o con pobreza, o con maldiciones, y Dios no está para eso. Dios ya hizo justicia por medio de Cristo, y ahora, cuando llegue el momento, Él mismo va a ser el que separe, ¿no? Los justos, ¿no? De los impíos, ¿no? Él mismo conocerá quiénes son sus hijos, ¿no? Porque Dios le dio toda autoridad, ¿no? Para que toda boca se cierre, ¿no? Y queden todos bajo el juicio de Dios, ¿no? Muchos predican juicio y condenación, pero el juicio de Dios para nosotros ya pasó, porque creer correctamente te coloca en el lugar correcto. Dice que en la Santa Cena, ¿no? Donde Pablo enseñó que el que come indignamente, ¿no? Queda bajo el juicio de Dios y queda bajo esa condena, bajo la maldición de la ley, pero el que come, dice, recibiendo el nuevo pacto de la gracia, está colocado en el lugar correcto y tiene la autoridad como hijo de Dios, ¿no? Como miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Y por muchos años nos enseñaron que Dios estaba juzgando, y Dios no está juzgando a nadie. Hoy por hoy Dios no está juzgando a nadie. Hoy por hoy es todo por medio de lo que tú creas. Hoy por hoy es por medio de cómo tú estás viviendo, bajo qué pacto tú estás viviendo, ¿no? Bajo qué tiempo estás viviendo. Y me gusta mucho esta palabra, esta enseñanza, porque la justicia de Dios es el fundamento, es un fundamento del Evangelio. Si tú no entiendes la justicia de Dios, vas a querer todo el tiempo hacer justicia, pelearte con la gente. Si tú no entiendes la justicia de Dios, vas a creer que Dios está juzgando a la gente todo el tiempo y le envía enfermedades y divorcios y falta de empleo a la gente y maldición, y Dios no está juzgando a nadie. Hoy por hoy es el mismo, la misma maldad que hay en la tierra, la que causa distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, algunas personas por la mala alimentación sufren diferentes cosas en su cuerpo físico. El maltrato físico, el duro trato al cuerpo causa enfermedades también. Entonces muchas veces es la ignorancia, ¿no? Por eso estamos para aprender y para enseñar estos temas, y me gusta mucho la justicia de Dios, porque tiene que ver con fundamento, y el Evangelio tiene que tener base, fundamento, para que tu vida espiritual sea sólida. Si tú quieres enseñar el Evangelio de la gracia a otros,
Tienes que comenzar enseñando la justicia de Dios. Por eso Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas, ¿no? Nos serán complementadas, ¿no? Nos serán acopladas, ¿no? Y es muy importante esta enseñanza, y a partir del próximo domingo voy a comenzar con la enseñanza siervos de la justicia, para poder aprender también la continuidad de esta palabra, ¿no? Porque aprendiendo la justicia de Dios sabemos que ya el pecado no tiene nada que ver con nosotros, que el juicio de Dios ya no tiene nada que ver con nosotros, porque ya aceptando el pacto de la gracia por medio de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo, ya Dios no nos va a juzgar a nosotros, como predican muchos, sino que todo el juicio de Dios cayó sobre el cuerpo de Cristo, pero solo para los que creen. Dice que el que cree va a confesar con su boca, ¿no? Y fíjate qué importante que es esto, ¿no? Donde dice que para que toda boca se cierre, quiere decir que Dios no va a escuchar a los impíos, no va a escuchar a los pecadores, no va a escuchar a gente que tiene largas oraciones vanas. Ya vamos a terminar la prédica porque hay música y hay ruido y ya no se puede predicar bien, pero vamos a continuar el próximo domingo dando siervos de la justicia. Y me gusta mucho este tema porque tiene que ver con la continuidad, ¿no?, de la justicia de Dios, porque recibiendo nosotros la justicia de Dios sabemos que somos justos, que ya no somos pecadores, que ya no hay diablo, que ya no hay juicio para nosotros, ¿no?, sino que ahora somos siervos. ¿Y para qué somos siervos de la justicia? Y eso vamos a estar dando a partir del próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo, bendecidos con toda bendición. Te saluda el pastor Javier de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, en la ciudad de Hurlingham. Bendecidos con toda bendición. Bye bye.